Bien. Buenas noches con todos. Esta vez nuevamente con ustedes para tratar sobre el tema la psicoterapia con un paciente, con un integrante, ¿no? La psicoterapia con un integrante. Vamos a empezar por las generalidades. Como les decía antes, Ida, pasa la... Bien. Dentro de esta parte de las generalidades, quiero hacerles saber que para abordar el tema de exposición, tomé como referencia los planteamientos del psiquiatra y psicoterapeuta familiar sistémico Alfredo Canevaro, plasmados en su obra Terapia Individual Sistémica con participación de familiares significativos, obra publicada en el año 2008. En la actualidad, el psiquiatra Canevaro colabora como docente, supervisor e investigador clínico en la Escuela de Psicoterapia Familiar de Mara Silvina Palazzoli en Milán, en Italia. Él es una persona muy reconocida, con muchas obras, cargos, que creo que no puedo poner en la diapositiva porque es bastante, ¿no? En este modelo terapéutico es fundamental. Ida, ¿te pasaste? Bueno, en este modelo terapéutico es fundamental para aprender a dar una aplicación viva a un principio base de la psicoterapia, ¿no? ¿Cuál es? Propiciar una situación intensa e importante para luego razonar sobre ella. ¿Qué implica esto? Cuando hacemos terapia, sea individual o familiar, para cambiar los problemas que aqueja la familia, el hecho mismo de hablar situaciones difíciles se generan situaciones de un momento bastante intenso emocionalmente y eso ayuda para luego razonar sobre esas situaciones que se dan en el momento, ¿no? El modelo Canevaro es tan innovador, sobre todo con los terapeutas no sistémicos. Los terapeutas cognitivos o psicodinámicos no tienen como mandato trabajar con la familia, por eso que es un modelo más innovador, más importante para ellos, ¿no? En la terapia individual sistémica con participación de los familiares significativos, Alfredo Canevaro toma como metáfora los comportamientos que realizan los cormoranes antes de abandonar el nido. Cuando lo van a hacer, o sea, cuando las aves van a volar, estas aves marinas retroceden a conductas aprendidas en las primeras horas de vida. Se balancean, pían y son alimentados por los padres para luego emprender el vuelo. ¿Qué implica esto? El autor retoma esta regresión diseñada para el progreso. O sea, es una metáfora que si bien las aves vuelven, pero vuelven para luego salir más nutridos y para volar más seguros, ¿no? Por eso Canevaro dice que retoma esta regresión diseñada, o sea, hecha por los cormoranes para luego progresar, para independizarse. Dice, el autor retoma esta regresión diseñada para el progreso, con el fin de ilustrar su filosofía terapéutica en el tratamiento individual de los pacientes con la participación en las sesiones de los familiares significativos y de la pareja. Una vez establecida una relación de confianza con el terapeuta, se identifican los nudos no resueltos en el seno de la familia de origen, ¿no? Si pensamos en las terapias individuales, por ejemplo en el hospital, las demandas familiares, demandas individuales no la tenemos mucho.
son demandas más familiares. Las demandas individuales generalmente van hacia el psiquiatra y el psiquiatra lo deriva a terapia de familia, pero muchas son a partir de una demanda individual. Entonces, cuando trabajamos, y otras veces vienen personas individuales también a querer trabajar, pero hacemos énfasis primero haciéndoles notar que podemos empezar con ellos, pero luego vendrán las familias. Entonces, cuando Canevaro plantea la terapia individual, la terapia sistémica con un integrante, también se hace en el hospital, pero empezando más por el lado de terapia de familia. Yo tengo ahora una familia, por ejemplo, que está en la etapa del nido vacío. Esta vez, justo en esta etapa de pandemia, viene sola, ¿no? A pedirme una intervención sola, porque ya está sola. Entonces, cuando yo leo esta intervención, como que tengo un ejemplo de toda la terapia que tengo en familia, que ha venido justo una persona sola a pedir una terapia individual, ¿no? Pero esta terapia individual no la hago solamente con ella. De hecho, estoy jalando a los elementos significativos de su familia, que son sus hijos, ¿no? Bien. Acá dice, vuelve Ida, por favor. Cuando se hace la terapia, acá dice volver para rehacer la maleta y partir de nuevo. O sea, cuando el cormorán vuelve a su nido, vuelve para ser nutrido nuevamente y luego se va. O sea, cuando va en terapia de familia también atendemos, revisamos todo lo que hay en la familia para que el paciente solo o la familia completa se vayan más nutridos de la terapia, ¿no? Por eso, esto cuando Canevaro dice esto es muy cierto, ¿no? Esto significa aprovechar un encuentro afectivo que permite el alimento emocional, justo lo que decía, y la confirmación del yo de los pacientes, para que después, de manera espontánea, vuelvan a partir más fuertes, tanto en la terapia como en la búsqueda de un proyecto existencial propio. Bien. Así el paciente recibe ayuda para reconocer la función fundamental de la familia. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la función fundamental de la familia? Y encontrar una posición propia en la sociedad como protagonista activo. O sea, la función de la familia, muchos creen que la familia va a estar toda una vida con ellos. No, la función de la familia tiene una función determinada en sus etapas de evolución, ¿no? En sus etapas de cambio y la persona que va a volar debe entender esto, que la familia lo protege hasta una determinada edad. El motivo por el que no se llega a cumplir esta etapa evolutiva suele ser por la falta de encuentro emocional necesario y sobre todo la búsqueda infructuosa del mismo. Hay muchas personas que llegan a enfermar con cuadros depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de personalidad. Todos ellos pues son parte de esto, ¿no? De que la familia no le ha permitido un desarrollo en su individualidad para que ellos puedan volar cuando les toca. Bien. Vamos a tratar ahora, también Canevaro nos pone algunos conceptos sobre la relación terapéutica. Adelante, Ida. Al existir un marco de paridad existencial entre el cliente y el terapeuta, la relación es siempre asimétrica. ¿Qué dice del terapeuta? El terapeuta es la persona a la cual se solicita ayuda para resolver los problemas o las insatisfacciones existenciales, que conoce las estrategias adecuadas
y las diferentes técnicas por aplicar, que posee una filosofía terapéutica y motivado a ayudar, éticamente es responsable del tratamiento y está siempre obligado a tener presente que quien sufre y se coloca en una relación de dependencia con su terapeuta es muy vulnerable. Como verán, el terapeuta tiene una gran responsabilidad para que el paciente o la familia pueda salir de una dificultad difícil, ¿no? ¿Qué dice del paciente? El paciente conoce la propia vida y decidirá qué decir, cuándo y cómo al terapeuta, en la medida que su confianza y su miedo disminuye. La mala fe es la única contraindicación absoluta de la psicoterapia. Hay que tomar por bueno aquello que nos dicen. En ese sentido, dependemos de ellos. De este encuentro asimétrico nacerá la tarea compartida de tratar de resolver los problemas existenciales imperiosos, de mitigar el sufrimiento, de ampliar las estrategias de vida y sobre todo de crear aquellas alternativas que en los momentos oscuros y dramáticos no se encuentran fácilmente. Hay muchas familias que vienen con muchas familias multiproblemáticas, ¿no? Que vienen a compartir con nosotros sus dificultades y también a decirnos cómo los ayudamos. Entonces, el terapeuta, como decía antes, conoce las técnicas, conoce el ser empático, el ponerse en el lugar de ellos, es que ayuda es una forma de ayudarlos a ellos. Canevaro refiere que el 70-80% de los contenidos de las sesiones individuales es la difícil, de los contenidos de las sesiones individuales es la difícil diferenciación de la familia de origen. O sea, no hay una fácil diferenciación y la consiguiente complicada inserción en la sociedad en un proyecto existencial satisfactorio. Lograr poner en práctica las condiciones de un encuentro emocional que pueda crear las condiciones de una nutrición efectiva y de una confirmación de sí mismos, ayuda a encontrar el impulso espontáneo para la realización de sus proyectos autónomos. Y a partir de ello, la ayuda terapéutica será más fácil. El retornar para partir mejor es una estrategia paradójica y más efectiva para asegurar la diferenciación. Hará que muchos síntomas no tengan más razón de ser. Así como los cormoranes vuelven a casa para rehacer las maletas, para replantear las dificultades, el retornar a casa, ¿no? Para partir mejor. Pues muchas personas pueden decir cuando los pacientes vuelven en algún momento que no hay una resistencia a salir, pero creo que el trabajar con la familia y no solamente quedarse con el individuo, con un integrante de la familia, no es lo más positivo. Creo que es lo más saludable es llamar a la familia, justo lo que se hace en Valdizán, ¿no? En terapia de familia. Bien, Ida. El significado de la transferencia en el modelo sistémico individual. Es importante ver esto también porque se trabaja con un individuo y es totalmente diferente al trabajo, a la transferencia que, por ejemplo, Freud considera la transferencia como esencial para el trabajo terapéutico, el mejor instrumento para el recuerdo. Modifica las vivencias a través de la interpretación
para una posterior reintroyección del paciente del material modificado. Sabemos que la transferencia es esencialmente un desplazamiento sobre la persona del analista de emociones positivas, hostiles o ambivalentes que provienen de la infancia. Sigue, Aida. Bowen en 1979 decía: el estilo de vida de una persona con bajo nivel de diferenciación es la colocación de energía psíquica en el self de otra persona. O sea, es una definición sistémica de la transferencia. Cuando esto ocurre durante la terapia es la transferencia. O sea, bueno, en el trabajo sistémico con el paciente individual buscamos actuar sobre el objeto relacional mismo, sea el progenitor o la pareja, y parte integrante del conflicto con nuestro paciente, de modo que se pueda disolver el bloqueo relacional. Así se recaban información por nosotros y a veces por el mismo paciente, buscar en cada caso dirigir la intensidad emocional sobre las relaciones emocionales y no sobre la persona del terapeuta. O sea, no buscamos, el problema no está en el paciente, no buscamos, sino hacemos que el terapeuta mire el problema en las relaciones disfuncionales, en la relación que pueda tener el paciente con la familia. En cambio, Freud dice que se debe ver al paciente individualmente en su pasado y que esta información ellos lo interpretan y lo modifican y luego para luego trabajar con eso y hacer que el paciente pueda mejorar con esa interpretación que ellos hacen, ¿no? En cambio, en el trabajo individual sistémico, la transferencia no es para el terapeuta, sino es mira las mismas relaciones que se da en la relación del paciente con la familia. Bien. Se trabaja sobre las relaciones significativas del paciente y sobre los cambios que pueda promover una nueva lectura de los conflictos dada por el terapeuta. En este sentido, la transferencia tradicional es desalentada y se trabaja sobre las relaciones del aquí y del ahora. No se trabaja con el pasado, sino con el presente, tratando de invitar a sesión a estos personajes significativos para entender e intentar armonizar las relaciones disfuncionales. Adelante, Ida. El terapeuta adquirirá el rol de entrenador, ¿no? Eso dice Bowen, que estimula la interacción, facilita la comunicación y que actúa como una enzima catalizadora que acelera los cambios relacionales posibles, sobre todo en las primeras fases del proceso. Al ser como una enzima catalizadora, catalizador el terapeuta, la enzima ayuda a procesar, ¿no? A dar un cambio. Entonces al terapeuta se le considera como tal. Cuando hay obstáculos sea por la ineficacia del terapeuta o por el temor del paciente que no quiere o no puede afrontar sus problemas, se dan resistencias y se crea un punto muerto terapéutico. A eso le llamamos como que hay un entrampamiento, ¿no? Entonces, las primeras preguntas en ese proceso, en esa etapa o en ese momento que nos encontramos, las primeras preguntas del terapeuta en el punto muerto deben ser dirigidas justamente al mismo terapeuta, a su labor del terapeuta. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo o no haciendo que pueda justificar este punto muerto?
¿Qué sufrimiento oculto se esconde detrás de este obstáculo? ¿A quién está tratando de proteger el paciente con este comportamiento? Entonces, estas preguntas, y muchas también pueden haber, nos ayuda a poder replantear nuestro trabajo terapéutico. También, como estas preguntas, ¿estoy yendo demasiado rápido o lento en la terapia? ¿Qué siento frente a esta persona o a este problema? Muchas veces pueden haber problemas o los terapeutas se pueden sentir como que, vaya, no puedo con esta persona, o sea, no hayan logrado hacer la empatía. Entonces, también eso es un gran problema para que se puedan dar esos entrampes terapéuticos. Luego de esta fase autocrítica que debe tener el terapeuta, se procede a la explicitación de estas hipótesis al paciente. Si no se resuelve el obstáculo, se puede llegar a una declaración de impotencia terapéutica, como señala Whitaker. Para ser eficaz, debe ser realmente sentido como tal por el terapeuta antes de explicitarlo. Cuando yo les decía hay que ser empáticos, cuando uno hace la empatía se pone en el lugar de la persona. Y si no se pone en esa situación, pues no va a poder trabajar el problema. Bien. También vamos a ver algo sobre los objetivos terapéuticos. Según Giotti y La Rosa, en 1991, la psicoterapia tiene entre sus fines facilitar el desarrollo de la conciencia reflexiva, de las reglas que guían el comportamiento propio y el de las personas con quienes se mantienen relaciones significativas. Creo que muchos, al momento de hacer la psicoterapia, saben que la terapia es generar la conciencia reflexiva. Si no se genera eso, no estaríamos haciendo bien. También es aumentar el conocimiento que se tiene de sí mismo y de los demás, y mejorar la capacidad de modular las emociones penosas que la existencia humana parece implicar necesariamente. Canevaro, plantea que el primer objetivo de las primeras sesiones con el paciente individual es verificar sus recursos para estar racionalmente seguros de que pueda ser protagonista de un cambio de sí mismo. O sea, las primeras sesiones no, en la primera o la segunda, Canevaro, por ejemplo, citaba la familia de origen, sino primeramente con el paciente. Hay que ver los recursos, si realmente están en condiciones de cambiar, ¿no? Hay 3 pasos fundamentales para ello. Uno de ellos, llegar a pedir ayuda, aceptar la responsabilidad de la propia vida y hacer crecer dentro de sí una esperanza. O sea, estas 3 cosas que menciona Canevaro son producto de una larga, penosa experiencia de sufrir el problema, ¿no? Para vencer la negación del problema han existido un larguísimo recorrido, dice, la omnipotencia de querer arreglarse solos o el victimismo de atribuir a otro la responsabilidad del malestar. Entonces ellos para llegar a estos 3 pasos, pues no es de la noche a la mañana, sino es después de mucho tiempo. Muchos pacientes, por ejemplo, al hospital llegan después de haber ensayado un montón de soluciones. Y en la terapia como que dice, mucho tiempo dejé pasar, debería haber venido antes, ¿no? Pero bueno, teniendo ya un paciente con estas 3 características, la terapia es más exitosa. Adelante, Ida. Las primeras 4 o 5 sesiones sirven para verificar y consolidar aquel proceso que le ha llevado a la terapia individual.
¿Es realmente capaz de aceptar, pensar y elaborar sus responsabilidades en el malestar? Eso plantea Yalom en 1989. ¿Su esperanza de cambio puede ser sostenida y valorada? ¿El paciente puede gozar de compartir? ¿Se siente mejor en no estar solo en la búsqueda de respuesta y soluciones? Si las tres respuestas son positivas, es posible una buena alianza terapéutica y buen pronóstico para la terapia individual. Los objetivos de los pacientes son en general muy específicos. El alivio de síntomas penosos, el intento de resolver sus problemas más urgentes, son que estas implican esto, ¿no? La necesidad de encontrar un proyecto existencial satisfactorio, poder distanciarse de una familia de origen, vivida a menudo como sofocante o patológica, lograr crear vínculos, sentimientos satisfactorios y duraderos, superar la pérdida de un familiar significativo o de un vínculo sentimental. Adelante, Ida. Una vez superado estos problemas, Canevaro dice, el terapeuta debería definirlo como resuelto. Si se han detectado problemas ocultos o son modificados, los objetivos haciéndolos más ambiciosos, así como salir de un aislamiento emocional y social o crear nuevos vínculos más satisfactorios, tanto socialmente como sentimentalmente, etc. Se puede fijar un nuevo periodo necesario de terapia. Esto es cierto, ¿no? Cuando hay familias que van con problemas no tan profundos, que sí se pueden resolver en 2, 3, 4 sesiones, pero en ese proceso a veces vamos mirando que hay otros problemas más complejos que aparentemente como que van ellos, en la medida que vamos replanteando y trabajando los problemas, se van dando cuenta que ese problema aparentemente pequeño trae cola y hay más cosas que trabajar, y acordamos en que debe haber más sesiones de terapia. A esto, cuando yo leo esta bibliografía, digo, carambas, yo no lo planteaba personalmente, así como que quedarme, o sea, cerrar la terapia y luego empezar otra, no, yo como que veía y hay que seguir, ¿no? Hay que seguirla en más sesiones, trabajar esas cosas ocultas que de fondo estaban ahí. Cuando hablamos de las quejas, y dentro de la queja hay problemas de fondo que realmente es la demanda. En tanto me recuerda esto, ¿no? Cuando leo que de fondo hay algo más que el decir simplemente mi esposa no cocina bien o mi esposo llega tarde, me gustaría que llegue también a colaborar en las tareas de casa, ¿no? O sea, son problemas como muy superficiales, pero de fondo pueden haber otras cosas, ¿no? Entonces la terapia, ya se replantea los objetivos por las cosas nuevas que van apareciendo. Bien, Ida. El otro aspecto es el tema de la derivación y el derivante. El problema de la derivación, estudiada hace muchos años por Selvini Palazzoli, señala que es la puerta de ingreso a la psicoterapia. Los mejores derivantes son los expacientes que, habiendo tenido una experiencia satisfactoria, desean ofrecerla a quien la necesite. Pero estas derivaciones no están exentas del problema originados por la relación que mantienen el derivante y el derivado. No se libran de, por ejemplo, yo tenía una familia que vino primero era una familia de 2 hermanas. La hermana mayor vino con un problema de pareja y ella sola decía que yo me siento
tan mal. Trabajamos primero su problema de parejas, porque el esposo no quería ir. El problema de pareja solo con ella. Pero ella resolvimos todo el problema de que su esposo, ella era partícipe, había una corresponsabilidad para que el esposo pues haya buscado una decisión de irse con la hermana de ella. A esta hermana ella lo crió desde muy pequeña, estuvo ahí en casa y cuando ella salía a trabajar, él pues aprovechó esos alejamientos temporales o esos espacios libres de que la esposa no estaba en casa y se quedaba la hermana menor y el esposo era un taxista y el taxista volvía cuando quería. Entonces se enamoró a la hermana y la hermana accedió a las pretensiones del hermano. Entonces, pero es cuando se resuelve todo ese problema, la hermana dice, yo me siento culpable, pero al mismo tiempo me gustaría que mi hermana pues me diga algo. Entonces ella me deriva, me dice, me gustaría que también usted lo vea a mi hermana. Esta hermana ya tenía un hijo con el señor, pero no estaban juntos. Me gustaría también, porque yo me siento culpable, pero al mismo tiempo siento que ella debe decirme algo, decía, ¿no? O sea, el decirme algo significaba que entienda que yo me siento mal, que también ella tiene responsabilidad y que sería bueno que se disculpe conmigo. Porque no quiere perderla la hermana, o sea, no quiere romper esa relación. Entonces, cuando se dice el derivante, muchas veces, no siempre, está implicado en a quién le deriva. Entonces, cuando ella me deriva a la hermana, de alguna manera ella su demanda está resolviendo con la hermana cuando la hermana viene conmigo. Entonces, se trabaja eso y paralelamente yo trabajo con la hermana, pero al mismo tiempo ella se está beneficiando con esta derivación. Por eso Canevaro dice, no se libera, o sea, esa derivación puede estar contaminada con por qué lo deriva la otra persona, ¿no? Bien, bien, Ida. Bien. Sue y Sane, en 1987, sugieren que los mejores resultados terapéuticos se obtienen cuando los clientes creen en la competencia del terapeuta y en la vitalidad de las intervenciones recomendadas, es decir, aquella lograda en sesión, gracias a las competencias demostradas por el terapeuta, como con su capacidad de empatía, de definición o redefinición clara de los problemas y el establecimiento de una adecuada estrategia. No te vayas, no lo apagues. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, quería explicar esta diapositiva. La siguiente, a ver. Estaba en el ejemplo que estaba planteando, o sea, hay muchos derivantes que dicen, mira, el terapeuta es excelente, muy bueno, vas a ver que te va a resolver el problema. Y vienen con esa demanda, ¿no? Me han dicho de que usted es excelente y usted le ha resuelto. ¿Y por qué dice? Porque ahora está muy bien con su familia, está bien con su esposo, sus hijos están felices. Y bueno, en ese momento a mí como que me da escalofríos, ¿no? Porque de verdad nosotros nos salvamos, ¿no? Guiamos, damos caminos, pero no los salvamos. Quienes se salvan son ellos. Entonces redefinimos la derivación y hacemos que ellos entiendan que la responsabilidad del cambio está en ellos. Entonces, como dice acá, sugiere que los mejores resultados terapéuticos se obtienen cuando los clientes creen en la competencia del terapeuta, más no en lo que dice el derivante, ¿no? Entonces, eso quería aclarar. Bien.